Las Cortes de Aragón, a propuesta de Vox y Partido Popular, derogan la Ley de Memoria Democrática aprobada por el cuatripartito en la anterior legislatura. Diarioaragonés.com. Las Cortes derogan la Ley de Memoria Democrática. Los partidos del anterior gobierno se rebelan. Heraldo.es. PSOE, Podemos e Izquierda Unida se rebelan contra la derogación de la ley. Sánchez sube la apuesta. Infobae. El gobierno llevará a la ONU la ofensiva de Aragón, Castilla y León y Valencia contra la Ley de Memoria Democrática. Aragondigital.com. El gobierno de España eleva a Europa la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Por su parte, el gobierno de Aragón se defiende. Eldiario.es. Azcón dice que el recurso del gobierno central a la derogación de memoria democrática no afecta a Aragón. ¿Qué opinan nuestros invitados? Pues vamos a preguntarles a ellos, señor Senao, ¿qué opina de este asunto? Pues lo que opino de este asunto es que lo fundamental de una ley es que esté consensuada y sobre todo una ley que trata de recordar pues las cosas que no se deben de repetir en la historia, ¿no? Entonces estamos hablando de un conflicto desgraciado que hubo en España, una guerra civil, donde se tiene que buscar el máximo consenso. Yo estoy a favor de que familiares que todavía no sepan dónde están sus seres queridos o hayan desaparecido, pues los tengan localizados y puedan honrarles, ¿no? Es que eso, no creo que ningún ser humano pueda estar en contra de esto. Ahora, aquí estamos hablando de una cuestión diferente. No se puede plantear una ley, en este caso de memoria democrática, que hable solo de muertos de un bando y no muertos de otro, porque en una guerra no hay muertos solo de fascistas ni muertos solo de comunistas. Si unos iban con un fusil, los otros no iban con un capullo de rosa en la mano. O sea, aquí en una guerra lamentablemente primero se dispara y luego se pregunta, ¿no? Y bueno, pues esto yo entiendo que lo que hay que hacer es seguir trabajando, porque en Aragón lo que se pretende es realizar una ley, promulgar una ley en la que se esté de acuerdo una mayoría amplia, ¿verdad? Un consenso amplio, y está claro que no lo había desde el momento que ahora pues se ha derogado la anterior. Luego, utilizar estas cuestiones pues políticamente a mí me parece deleznable, ¿no? Yo ayer vi unas fotografías que me helaron la sangre, ¿verdad? Un presidente del gobierno fotografiándose con tibias y calaveras. Una actitud muy forzada después de regresar de un viaje, ¿verdad?, al Oriente Próximo, donde me consta que esas obras que se están realizando pues estaban paralizadas desde hace 2 o 3 meses por falta de alguna licencia, y donde tuvieron que traer a alguno de las personas que están allí trabajando, de los forenses desde Valencia, para hacerse la foto. Hombre, no parece muy sensato, sin haber invitado antes a asistir a los propios familiares de las posibles víctimas que están allí enterradas. Luego, además, ya llegamos al máximo de lo increíble, es que la fotografía que se hace el presidente del gobierno, que nos representa a todos, además se la hace en una fosa donde casualmente estaban enterrados unos 2.000 cadáveres que fueron, en este caso, pues que fueron abatidos por los comunistas, por la otra parte, un 98% en esa fosa en concreto, porque eso está documentado. Pero claro, como nuestro presidente no saben, lo llevan, le hacen una foto y se hace ahí, yo lo veo ahí fotografiado con una falta de respeto, ¿verdad?, a los cadáveres, con tibias y calaveras, que es más propio de una película del Sparrow, aquí, no sé, la película aquella de los piratas del Caribe, donde encontraban allí grandes arcones con tibias y calaveras. Esto es lo que no hace serio algo que es muy serio, porque, insisto, estoy de acuerdo, y no creo que pueda haber un ser humano en el mundo que no esté de acuerdo en que todas las personas puedan saber dónde se encuentran los restos de sus familiares. Vamos, yo no he pasado por esto, pero lo llevaría muy mal no saberlo, y creo que se tiene derecho a ello y que hay que hacerlo. Pero de ahí a que además se intente a través de una ley, no sé, cambiar la historia está para leerla, la historia está para analizarla, y la historia está para que cada uno saquemos nuestras conclusiones. La historia no nos la pueden imponer desde unas creencias o desde unos pensamientos, y da la sensación de que la ley que se había promulgado en Aragón, como en otras comunidades autónomas, intenta adoctrinarnos en algo que creo que debemos de ser libres para evaluarlo nosotros
independientemente y saber y aprender de lo que se hizo mal para no volverlo a hacer y tratar de buscar concordia y no insistir en crespar los ánimos para volver a repetir la historia, entiendo, vamos, yo creo que con estas cosas juegos los menores, ¿no? Hay muchas cosas en política donde se puede discrepar y donde se pueden tener opiniones diferentes, pero con esto, por favor, hacer política de esto me parece denigrable. Señor Arnal. Bueno, somos seres humanos, pero hay políticos que parece que no lo son, ¿eh? Esto es así, ¿eh? Primero, no hay que olvidar que durante 40 años hubo un bando que venció y homenajeó. Los que tenemos cierta edad sabemos lo que es eso, ¿eh? Lo bueno que tiene no la historia, sino la filmografía y las hemerotecas, es que lo mismo que otros países han conjurado sus demonios. No hay que olvidar que el fascismo imperó en media Europa y provocó la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, la introducción a la Segunda Guerra Mundial fue la Guerra Española. Aquí se olvida que se ametrallaron a civiles que huían, etcétera, etcétera, y que se fusiló hasta después de la guerra. Aquí en Zaragoza, hay una tapia en Torrero y con un memorial. Que siguen estando en las cunetas, por supuesto. Que esta ley se ha cambiado a propuesta de la ultraderecha zaragozana y aragonesa, que le ha seguido también el partido en el gobierno popular. Hablar de que hay confrontación, la confrontación se da así, porque se quiere que haya esa confrontación. De todas maneras, la historia está donde está, y evidentemente que hay cosas que son innegables, aunque algunos las quieran borrar, la historia está así, y uno cuando va a la universidad ve los libros de historia y te pone lo que te pone, y cuando uno sale por Europa pone lo que pone. Yo siempre digo que hace 2 años fui al memorial de Oradour-sur-Glane, que es una población donde la SS mató a toda la población civil que había. Y es un sitio de memoria histórica y de respeto. Aquí en España hemos tenido el famoso Valle de los Caídos, Polgamuros, donde no ha sido de memoria y de respeto, ha sido todo lo contrario. Y eso hay que pasar etapa, pero hay que pasarlo bien pasada, porque si no, puede que pregunten nuestros nietos, puede que pregunten cuando vean algunas imágenes, por ejemplo, la declaración de la ONU de 1946, había acabado ya la Segunda Guerra Mundial, donde declaró el régimen fascista de Franco. 1946, ¿por qué? Porque había campos de concentración y seguía mucha gente fusilándose. La historia es así. Y hemeroteca, historia y política de verdad, reconciliación se intentó en la transición, alguien no votaba las leyes de amnistía, alguien siguió, como se suele decir, echando romeros a la hoguera, y se intentó desde la parte, entre comillas, de la legalidad, que fue la República, intentar un esfuerzo de conciliación y de recuperación de la memoria histórica. Y claro, cuando sacas una ley que encima viene acompañada de retirar fondos a los memorialistas para que se hagan excavaciones, etcétera, etcétera, y encima auspiciada por un partido de extrema derecha que no ha renunciado todavía y ni ha condenado tampoco la dictadura, pues mal, vamos muy mal. Pero bueno, la historia a corto plazo creo que pondrá las cosas en su sitio. Señor Senao. Bueno, Manuel no es un jovenzano de Podemos. Quiero decir que él ya es una persona formada, conoce perfectamente la historia. Yo tampoco soy tan joven y yo he convivido en el Congreso de los Diputados con Carrillo y había una reconciliación. Yo me he tenido que sentar en el Congreso de los Diputados con Carrillo. No estaba ya la Pasionera, que también estuvo, y no pasaba nada. Y estaba Felipe González, por cierto, gobernando en España durante muchos años, y en ese momento sí que funcionó el entendimiento, funcionó el perdón, la reconciliación y el traspaso de una dictadura, que yo no la niego, a un Estado democrático.
Pero ahora, desde la era de Zapatero, que parece que eclosionó de un gran huevo de repente, pues parece que le interesaba más buscar la fricción y buscar el enfrentamiento. Todo esto se puede hacer de otras maneras y, como digo, a ver, a nuestra generación, la que nos tocó sentarnos en el Congreso de los Diputados con gente que había asesinado muchas personas en Paracuellos y nadie le recriminó nada, yo es que estuve con él. Me cruzaba con él en la cafetería, en las escaleras del Congreso, en los plenos, durante 4 años, y no pasó nada, y no pasaba nada con nadie porque había un ámbito o un ambiente de reconciliación y, por supuesto, claro que se había amnistiado y claro que se buscaron las soluciones para traspasar, para ser el ejemplo en Europa de una España que había estado durante 40 años, que no se conocía la democracia, pasar a un Estado democrático. Ahora parece que no, porque ahora ya se buscan amnistías, se perdonan delitos, se intentan hacer cosas muy raras, cambiando la Constitución por la vía de atrás. Y ya sé que esto no tiene directamente nada que ver con el tema, pero yo quiero insistir en lo que decía Manuel. La historia está ahí, la historia es para analizarla, se han hecho muchos análisis de ella y lo que no se puede es, en una ley, yo ya no hablo ni de extremas derechas ni de extremas izquierdas, lo que no se puede hacer con una ley es imponer el pensamiento a todo el mundo e incluso tratar en los colegios o tratar de decir, no, esto es lo que hay porque esta es la verdad del Evangelio. Volveríamos, ¿verdad?, a los principios fundamentales del movimiento, cuando en los colegios que éramos pequeños a ti te enseñarían cosas que no te gustaban y además analizaste que no eran reales. Bueno, lo mismo que me pasa a mí. Afortunadamente nunca fui de Falange ni del Frente Juventudes. No, pero es que yo, aunque no lo fuera... Y nos tocó, nos tocó en el instituto, además. Aunque no lo fuéramos, en los colegios, sabéis que Por cierto, nadie me ha pedido perdón de aquellos 4 años de adoctrinamiento total. Había asignaturas que eran obligatorias, como ahora pretenden volver otra vez a la misma historia. Entonces yo digo, los que ya hemos vivido esto, perdona, porque y con ánimo de no polemizar, pero comparar una asignatura de ética con formación del espíritu nacional, que es lo que nos daban a nosotros, y los que y cantar el cara al sol en el colegio, hombre. Bueno, yo no lo canté nunca porque no fui a colegio estatal, porque fui a un colegio privado. Pero vamos, da igual. Bueno. Al final había asignaturas troncales que eran obligatorias y eso no está bien, como no está bien ahora lo que pretenden hacer. Yo veo bien y no hay que asustarse de que en un Parlamento se pueda debatir una ley donde haya un consenso, donde sean reconocidas todas las víctimas, todas sin exclusión, donde todas puedan tener las mismas ayudas económicas, donde se pueda perfectamente apoyar al esclarecimiento de los hechos a profesionales independientes que puedan trabajar para este tema. Pero claro, no se puede decantar la balanza hacia un lado en detrimento del otro, porque eso lo único que hace es encrespar ánimos y que estemos hablando de estos temas después de tantos años que tendríamos que estar hablando de reconciliación, de perdón, de no olvidar, pero reconstruir sobre ese consenso que hubo ya en su momento con la transición, que no la podemos desaprovechar. Por cierto, Manuel, hubo un partido que votó muchos de sus diputados en contra de la amnistía de entonces. Yo lo que quiero a las actas del Congreso. Yo lo que quiero decirte es que la transición y ese consenso se ha trabajado durante años. Lo que nosotros hemos hecho. Yo a ti no te considero un heredero de Carrillo, ni te considero un heredero de Lenin, ni te considero un heredero de los crímenes que cometieron el comunismo en todo el mundo, como yo me imagino que tú no me consideras a mí un heredero del fascismo o de otros crímenes que se han podido originar en el mundo pues por estas ideas totalitarias que son siempre malas. Estamos ya en otra era, estamos en el siglo XXI y lo que no se puede nadie creer es que todavía estemos encrespados con estos temas y que un presidente del gobierno nos haga estas actuaciones de teatro delante de una cámara que lleva él de Moncloa, ¿verdad? De Producciones Moncloa, sin que acudan los periodistas y sin que previamente se haya dado audiencia a los propios familiares. Hombre, que yo creo que son los primeros que hay que mostrarles respeto. Pero respeto total. Y los familiares que han intentado, por cierto, familiares aragoneses, y por una alcaldesa de determinado color que ha impedido, y ha habido que ir a tribunales porque ha impedido las actuaciones de las obras y de que entraran allí a trabajar sobre identificación de huesos y demás. Cuidado, que parece que la reconciliación la tiene que tener siempre un lado y la ponderación un lado. Y durante 40 años la balanza ha estado de un lado.
Y ahora lo que se pretende es precisamente equilibrarla. Y curiosamente, cuando se pretende equilibrar, a propuesta de la extrema derecha, se hace una ley en Aragón, en Valencia y en Castilla y León. Y seguramente en algún otro sitio donde se pueda. Veremos qué recorrido tienen esas modificaciones. Veremos. Y si se está trabajando para la reconciliación de verdad, o se está trabajando, estamos hablando de un partido que la última fue romper un folleto del Ramadán. No creo que eso sea con muchas ganas de que haya buen rollito entre civilizaciones, entre religiones y entre posturas políticas. No tiene pintas, desde luego.